A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. El título de esta sección hoy es el siguiente: Vaya impacto del fútbol. Hago una aclaración de, como diría Sergio Sarmiento cada vez que va a tocar un tema relacionado con TV Azteca, dice: aclaro mi conflicto de interés, yo trabajo para TV Azteca desde hace 30 y tantos años. En ese sentido, Sergio es una persona íntegra en ese sentido. En este caso, aclaro que no me gusta el fútbol, soccer, que no lo he practicado en mi vida, que me parece un espectáculo de baja calidad, etcétera. Pero eso no me impide analizar las consecuencias de ese fenómeno que es el fútbol soccer. Entonces, yo soy beisbolero de corazón, desde niño fui formado en el béisbol como el deporte, el rey de los deportes, pues. Hecha esa aclaración, comenzamos. Creo que fue ayer cuando compitieron las dos selecciones nacionales de fútbol soccer, la de Estados Unidos y la de México. Tengo entendido que se disputaba el campeonato de algo que se llama la CONCACAF. No sé si tenga que ver con el café de CAF, pero bueno, la CONCACAF. Y resulta que Estados Unidos, que todavía hace pocos años era una selección o un país que en términos de ese fútbol, los mexicanos de hueso colorado de ese deporte o de ese espectáculo se burlaban de los Estados Unidos y que no saben y que juegan con cocos y que etcétera, etcétera. Sin embargo, los Estados Unidos empezaron a verle las posibilidades como negocio, como espectáculo, y empezaron a invertirle dinero con una mentalidad de largo plazo. Y hoy a esos fanáticos les duele tener que aceptar que Estados Unidos tiene un mejor equipo, una capacidad empresarial increíblemente más profunda, mejor, etcétera, etcétera, que la que aquí existe en México. De los de pantalón largo, diría, no me acuerdo si era Seide, que era comentarista del Excelsior, los de pantalón largo, lo decía la selección de ratoncitos verdes, ¿verdad? Pero el hecho ahí está. Hoy Estados Unidos en materia de fútbol soccer es mucho mejor, una selección de mejor calidad, dicen los enterados, que la nuestra. Muy bien. Esto que podría pasar inadvertido, bueno, pues ya fue un juego, ya ganó Estados Unidos, son mejores y punto, y órale, pero no. Hoy por la mañana, que estaba a las 7 de la mañana que empiezo a revisar los tweets y la prensa, etcétera, encuentro en el Twitter una cascada de opiniones y que sí, que no, que porque esto que le entrenó, pero una cosa clavados, como se dice, cañón ahí en el tema de la derrota. Y no es que son los dueños de los equipos, no que es el entrenador, que porque una cosa, ¿no? Entonces, ya después de estar viendo uno y otro y otro y otro, con una pasión digna de mejor causa, en ese momento lo primero que me dije fue: pobre país. Pobre país que está dispuesto a un número importante de sus pobladores a discutir, a intervenir, opinando sobre un partido de fútbol, pero se niega siquiera, dejen ustedes, a opinar, se niegan a poner atención a veces en una cuestión relacionada
con la vida política de su país. Y más aún cuando el proceso electoral en curso va a impactar negativamente, dependiendo de los resultados, en la vida de los mexicanos de aquí, cuando menos a unos 25, 30 años. Sin embargo, no es la primera vez, debo decirlo. Pero hoy la cosa es, dice uno, bueno, ya son mejores que nosotros. En todo caso, pues que los encargados, los dueños de los equipos, y por allá alguien, no, es que esos dueños de los equipos son unos de estos, lo otro, y que va de impuestos, y que esto, y que una serie de cosas. Dice uno, qué curioso esto. Yo como aficionado al béisbol, me ha interesado mucho cuando Japón, alguno de sus equipos profesionales, se mide con algún equipo de los Estados Unidos. Y cuando gana los Estados Unidos, no se ponen trágicos los japoneses. Simplemente los responsables de ese equipo van, analizan qué falló, que esto lo corregimos, vamos, y al siguiente año buscan hacerlo mejor. Aquí no. Aquí es como si la primera potencia mundial nos hubiera invadido con sus fuerzas y llegado a Palacio Nacional y hubiera corrido al bulto, sáquese de aquí sus tilichis y no esté echando piojos aquí, vámonos, y órale. Pero no, nomás fue un partido de fútbol. ¿A qué se debe esa inclinación casi salvaje, cavernaria, de, como dicen ahora, prenderse cañón por una derrota en un partido de fútbol? Hay varias razones, profundas, todas ellas, y es primeramente el embrutecimiento colectivo que ha generado la manipulación perversa por parte de las televisoras de algo que debería ser un espectáculo, un deporte, pero tal parece que hemos aprendido bien la lección. La vida del país depende del fútbol soccer. Y el hecho de que un país como Estados Unidos, que eran unos inútiles en materia de fútbol, nos ganen. Y dice uno, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que una de los grandes temas que interesan a decenas de millones de mexicanos es el fútbol. No el futuro de los suyos, no sentar las bases de un mejor futuro para el crecimiento económico, para que sus hijos y nietos tengan una mejor calificación y puedan incorporarse al mercado laboral, no. Lo que les importa es el fútbol y ganarle a todo el mundo. Yo les aseguro que anoche hubo varias peleas donde quizá algunos amigos se van a dejar de hablar algún tiempo, compadres que se van a mentar la madre, y por acá no, yo con usted no, ya no platico, usted es un ignorante del fútbol, no vio usted cómo ahí que el VAR, esa madre de un video, y que el árbitro pita y no pita, y que la tarjeta por acá, etcétera, pero prendidos, iracundos. Bueno, a mí me tocó ver alguna vez cuando creo que fue un juego de la selección nacional, en el sexenio, no me acuerdo si fue cuando todavía gobernaba el presidente Peña Nieto, estaban viendo ese partido en el Senado de la República. Y ahí estaba coincidentemente la ingeniera, o era un juego de campeonato donde estaba jugando el equipo de sus amores, el Cruz Azul. Y total que yo no me acuerdo si alguien metió gol o alguien, porque fue una gritería aquí en la casa, porque mi nieto no pude yo convencerlo de que el béisbol era lo mejor, y él sí es aficionado
al fútbol soccer. Sus equipos son el Real Madrid y el Tigres, de aquí de Monterrey. Y estaba ahí en ese convivio ahí viendo, y de repente no sé si terminó el partido y ganó México o ganó el Cruz Azul, pero ahí estaba la ingeniera. Y en ese momento la ingeniera empezó a dar una serie de brincos como si hubiera perdido la razón. Pero brincaba y echaba chines y ya, y órale, y decía yo, cálmenla, denle cuando menos un Mejoral, un Magnopirol para que se calme. No, pero unos brincos, pero decía yo, me he acordado mucho de esas imágenes, no solo por lo de anoche, sino porque ella decidió aspirar a obtener la presidencia de la República. A mí me parece que alguien que actúa así, de esa forma, vamos a ponerla tan pasional, por un gol o un resultado, como que hay una dosis de inmadurez importante en esa persona. Pero el fútbol, decía, ha sido manipulado de manera perversa y corrompida por un establishment, por un grupo de dueños y de televisoras para extraer las rentas en las cantidades más grandes que se pueda y también hacerlo en el menor tiempo posible y con la menor inversión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues alguna evasión fiscal o alguna elusión fiscal, en otra traer cartuchos quemados de fútbol, que ya en sus últimos años, tantas cosas, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿y cómo es posible que esto se peleen por poseer un equipo cuando hay 100 personas, 500 personas viendo un equipo en la Liga BMX? Así se llama. Y dice uno, a ver, ¿dónde está el truco? Y le pregunto a un conocedor y me dice, Ángel, la televisión, los anuncios por televisión. Es decir, podría nadie asistir a los estadios y aún así sería un negociazo para los dueños de esos equipos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el billete, en los anuncios, en la transmisión televisiva. Y con eso en mente, empiezo a ver hoy por la mañana y al recorrer ahí los canales, me encuentro con una sorpresa también desagradable. La cantidad de programas dedicados al análisis del fútbol. Y digo yo, análisis a 20 personas que corretean un balón, una esférica. Luego alguien me corrigió un día, Ángel, no son 20, son 22, son 20. Los otros dos holgazanes están parados ahí recargados en un poste. Los únicos que corren son 20. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, pues sí, son 20. Entonces, dice uno que en una televisora tiene a sus estrellas, que casi son los dueños del oráculo de Delfos y el oráculo de Corinto. Son los que hablan con una propiedad, no es que el marcador va a ser esto y por acá y por allá. Y luego en el otro canal otros 3 o 4 que también son grandes analistas, pensadores profundos. Y allá en la otra televisora, la más chica, también. Y luego en la televisión por cable, que Fox, que ESPN, y que una cosa. Y resulta que ahora en México, en los canales de paga, usted puede ver la Liga Italiana, la Liga Española, la Liga del Reino Unido, puede ver la Conca Champions, la Copa Europea, la Copa del Rey, la Copa del
del peón, del plebeyo y todo. Y es una cosa aplastante en la televisión de las horas de fútbol. Y dice uno, ¿qué hay detrás de esto? Platicaba hoy en la mañana con alguien que le entiende a la cosa psicoanalítica. Oye, doctor, le digo, explícame esto, por favor. Y ya le hice un recuento, tantos acá y tanto más cuánto, y le digo, ahora resulta que hay grandes analistas, porque esta persona es un psicoanalista de polendas, de esos de los que sí saben, y le digo, pues yo no veo que pueda analizar un señor que le dicen el Brody Campos y otro señor que cuando transmite hay que bajarle casi todo el volumen porque grita desaforadamente como si estuviera una célula del cártel del Golfo a punto de llevárselo para ejecutarlo. Pero unos gritos destemplados. Y dice uno, no cabe duda que este espectáculo cavernario desata pasiones. Y luego por allá me entero que me dice esta persona, mira, como a ti no te gusta ese deporte o ese espectáculo, por eso ves las cosas de esa manera. Pero hay un programa reciente, me dice, que Televisa puso en alguno de sus canales, que así como tiene Tercer Grado, donde están los sedicentes mejores analistas del país, pues hizo otro que se llama, me dice, Tercer Grado Deportivo, donde están grandes pensadores del fútbol. ¿Como quién? Le digo, Faitelson, me dice. ¿Quién es Faitelson? Le digo, ¿quién es? Es un doctor en filosofía. ¿Estudiaría él, no sé, con Bertrand Russell, quizá filosofía? O en Alemania, en la universidad, no sé, de cualquiera, o en Lovaina, que creo que está en Bélgica, alguna gran universidad. Estudió él con, no sé, con Popper, con alguien así. No, me dice, es uno que empezó con José Ramón Fernández. ¿Y quién es José Ramón Fernández? El que formó a muchos de esos. Me dice, entonces al que hay que reclamarle es esa persona. Bueno, dice, si quieres tú reclámale, pero ten cuidado porque tiene un carácter peor que el tuyo, ¿no? Entonces le digo, mejor no le pregunto. Pero ahora resulta que hay un programa de análisis y me dice, ¿y es análisis de la política frente al fútbol? No, dije, pues ahora sí ya. ¿Qué de peor? Le digo, te venía a preguntar y ahora resulta que es un programa de análisis político futbolístico para que veas la profundidad y la extensión de ese espectáculo circense, me dice. Y te voy a recomendar, mejor ya no te metas. Deja que el mundo del fútbol siga su camino, me dijo. Eso voy a hacer, pero simplemente lamento que en nuestro país tal parece que nuestro destino está irremediablemente ligado a la suerte de ese deporte que es el fútbol soccer. En esas condiciones, pues, ya no me sorprende que millones de mexicanos adoren a López Obrador o que vayan a votar por la anticientífica. ¿Cómo me puede sorprender cuando decenas de millones están dispuestos a agarrarse a golpes o a mentarse la madre por una discusión acerca de si Estados Unidos es mejor país para el fútbol soccer que México? Entonces dice uno, no, pues ahora sí ya le entendí.
Y me dijo, y no te pongas a contar los canales que en televisión de paga transmiten las 24 horas fútbol, soccer. No te metas en esas honduras, porque entonces te vas a convertir en mi paciente, me dijo. Y la verdad, quedé más preocupado de lo que llegué con este amigo. Me dice, Ángel, no caigas en la discusión de lo superfluo. El fútbol, soccer, es lo superfluo, lo frívolo, pero ha sido, perdón, el mejor instrumento de estupidización y de control ideológico que la clase política ha encontrado para dominar a su antojo a decenas de millones de electores. Entonces, ante esa sabiduría concentrada, no tengo menos que aceptar que estoy totalmente fuera de ese ambiente. Lo único que también podría decir me preocupa sobremanera es el impacto que en lo electoral tiene esos procesos de estupidización y que llevan a decenas de millones de ciudadanos mexicanos a desentenderse de su responsabilidad cívico-democrática. De tal manera, pues, que mañana o pasado, en caso de ganar la anticientífica la elección por la presidencia de la República, no será válido que esos adoradores de las patadas tras un balón se quejen porque ellos lo único que les interesa y en torno a lo cual cifran el mejor futuro del país es el fútbol soccer. No sé, porque alguien me decía también, porque esto es un tema que he discutido alguna vez, nunca como ahora con esto que con un amigo que es psicoanalista que le pregunté, pero ahora debo tener cuidado porque la ingeniera es seguidora fanática del Cruz Azul. Incluso hay un verbo cuando uno la riega que se llama la cruzazoleada. Es decir, en el momento crítico, regarla. Yo esperaría que la ingeniera en esto de su campaña no la vaya a cruzazolear. Pero bueno, espero que no sea mucho pedirle a la ingeniera eso. El fútbol, pues, ya no es, como diría aquella pareja de filósofos en el siglo XIX, el fútbol, parafraseándolos, por supuesto, el fútbol es el opio de este sufrido pueblo. O hoy diríamos, es el fentanilo que consume este sufrido pueblo. Qué lamentable. No sé si usted sea fanático, aficionado de hueso colorado al fútbol. Si es así, respeto su afición, respeto sus gustos, pero debo decirle que tanto las televisoras como los dueños de los equipos apoyan, a veces abiertamente, a veces no tanto, al estado de cosas injusto, desigual, cavernario, primitivo en lo político, que priva en nuestro país. Y luego antes de despedirme del doctor, y prepárate, porque en el próximo campeonato en México se van a realizar varios juegos. Así es que, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Lamento verdaderamente que seamos una sociedad que le presta más atención a esos detalles relacionados con el fútbol que a la tragedia que ha sido este país, con este gobierno, la tragedia construida por el gobernante, el bulto, y la tragedia mayor que sería si ustedes votan
por la anticientífica. Entonces sí, como diría el clásico, agarremos piedras. Pienso entonces, dada la escasísima calidad intelectual de ese correr tras un balón de 20 personas, no merece que se le dedique más tiempo. Vayamos pues a unos piloncitos que quedan todavía algunos minutos. En este momento acaba de terminar la sección editorial de Platica con Ángel, y hay algo que se me pasó decirlo y lo agrego. Lo incluyes, Chiquis, por favor. Es lo siguiente. Cuando yo era chamaco en Obregón y todavía cuando me vine a estudiar a la Ciudad de México a fines de 1961, en la televisión en Obregón nomás había un canal, me acuerdo. Canal 2 regional, que Televisa había puesto ahí una repetidora o algo así. Y todavía el béisbol era la discusión, era lo que nos interesaba y los chamacos jugábamos. Y hoy es increíble cómo la televisión ha sacado del cerebro de los sonorenses el béisbol y ha metido con todos sus grupos de grandes analistas, de grandes filósofos del fútbol soccer, y ya los sonorenses también gravitan en torno al fútbol. Para que vean ustedes la penetración y control perverso de los canales de televisión. Ahora sí, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 25 de marzo del año 2024.